Podemos afirmar que los humanos estamos obsesionados con construir megaestructuras, pero por grandes e impresionantes que sean estas hazañas de ingeniería, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegaron allí? Sí, incluso más impresionante que el tamaño de algunas estructuras son las tremendas operaciones de transporte que las ayudaron a llegar de un punto A hacia un punto B. Desde remolcar plataformas petrolíferas gigantescas hasta transbordadores espaciales listos para circular. Abróchate el cinturón de seguridad mientras echamos un vistazo a grandes estructuras que fueron trasladadas de un lugar a otro. Torre navegante. Con 470 metros de altura, la plataforma Troll-A, que se encuentra en medio del Mar del Norte, es una estructura altísima. En total, esta plataforma utilizada para extraer gas natural del yacimiento de gas Troll mide aproximadamente la altura de la Torre Central Park, el 15º edificio más alto del mundo, aunque no se notaría con solo mirarla. Verás, esta plataforma está formada principalmente por 4 patas que descienden casi 300 metros hasta el fondo del mar. La pregunta es, ¿cómo terminó algo tan grande aquí? Este gigante fue construido en un muelle cerca del puerto de Vads, en la costa occidental de Noruega. Después de que las patas terminaron de construirse, se llenaron de agua hasta que prácticamente quedaron sumergidas. Después de esto, los ingenieros remolcaron la plataforma de Troll A sobre las patas. Una vez que la plataforma flotaba sobre las patas, se bombeó el agua de las patas, elevándolas gradualmente fuera del agua y acercándolas a la plataforma superior. Después de todo eso, en mayo de 1995, la Troll A finalmente estaba lista para su viaje. Ahora los involucrados tenían la pequeña tarea de llevar la estructura de 1.2 millones de toneladas desde Vads hasta el campo de gas a más de 193 kilómetros de distancia. 10 remolcadores tuvieron la nada envidiable tarea de remolcar la imponente estructura. Debido al gran tamaño de la operación, los remolcadores, que generaban 130.000 caballos de fuerza, no podían viajar a más de 3 kilómetros por hora. Como resultado, los barcos tardaron no menos de 7 días hasta que finalmente llegaron a su destino. Desde allí, las patas del Troll A se llenaron de agua una vez más hasta que descansaron en el lecho marino a casi 300 metros de profundidad, donde luego se fijaron en su lugar colocando cubos de succión en la base de la estructura, que se sujetan al fondo marino a través de un sello de vacío permanente. Con las anclas en su lugar, se bombeó agua de las patas una vez más, terminando finalmente esta enorme operación. Eso sí que es un largo recorrido. Transbordador espacial gigante. Cuando piensas en transbordadores espaciales, probablemente te vengan a la mente imágenes de cohetes que pasan por la órbita. Pero no siempre es así con estos vehículos que llegan del punto A al B. Tomemos como ejemplo el Endeavour. De 1992 a 2011, el transbordador completó 25 misiones, visitando lugares lejanos como la Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble. Sin embargo, el viaje final del Endeavour no fue tan meteórico. En lugar de hacer una última visita al espacio, este cohete tuvo que hacer el viaje de 14 kilómetros desde el aeropuerto LAX hasta el Centro Científico de California. Suena más simple que volar al espacio, ¿no? Sin embargo, con un peso de 86 toneladas, el transbordador era demasiado pesado para un helicóptero, además de que no se podía desmantelar sin causar daños permanentes a la nave. Entonces, el Centro Científico de California tomó la decisión de desembolsar $10 millones para transportar el transbordador por tierra. Sí, el transbordador espacial se puso en camino, pero eso trajo consigo otro problema. Con 37 metros de largo y 23 metros de ancho, el Endeavour no estaba precisamente preparado para circular por carretera. Al ser tan largo y tan ancho, hay una gran cantidad de caminos en Los Ángeles por los que el transportador espacial nunca podría viajar de manera realista. Finalmente se decidió un camino de 19 kilómetros, y el Endeavour despegó a medianoche el 11 de octubre de 2012. Además de elegir una ruta que evitara la mayor cantidad de posibles señales de tráfico y de edificios, se talaron 400 árboles para dejar espacio libre para el antiguo orbitador. Para su viaje, el transbordador de 86 toneladas se cargó sobre 4 remolques modulares autopropulsados, o SPMT por sus siglas en inglés. Estos vehículos multieje controlados por computadora permitieron una maniobrabilidad y estabilidad precisas mientras se movía el transportador por una ruta transitada. En total se necesitaron 2 días para transportar el orbitador a su nueva base en el Centro de Ciencias de California. Y pensar que este transbordador viajó a más de 27.000 km por hora en el espacio.
Aún así, el esfuerzo de arrastrar un transbordador espacial de 37 metros de largo por las calles de Los Ángeles hace que esta sea una de las hazañas de transporte más alucinantes del mundo. Ballena gigante. No solo los enormes objetos inanimados como los transbordadores espaciales y las plataformas petrolíferas han sido parte de mega movimientos. En enero de 1997, una ballena gris hembra de una semana fue encontrada varada en la costa del sur de California. Para salvar a la criatura se decidió que sería llevada a SeaWorld San Diego para someterse a rehabilitación. Una multitud de marineros hizo a la joven ballena de 4 metros de largo y 757 kilogramos en un camión de 7 metros, rociándola constantemente con agua para mantenerla hidratada. Después de un largo viaje de 225 kilómetros, la criatura finalmente llegó a San Diego. Después de un año bajo el cuidado de SeaWorld San Diego, la ballena, que había sido llamada JJ, se recuperó bien. Increíblemente había crecido hasta 9 metros y había logrado acumular 9 toneladas de peso. Por más encantados que debieron estar sus cuidadores, esto los dejó en una situación complicada. El plan siempre fue liberar a JJ después de que se recuperara. Pero ¿cómo se debe transportar a un ser vivo que tiene una longitud y un peso similares a los de un autobús escolar? Primero sacaron a JJ de su tanque en una cinta hecha a medida. La levantaron con una grúa y la colocaron en un remolque de 12 metros lleno de agua y acolchado con espuma. Desde allí un camión sacó el remolque de SeaWorld al puerto cercano. Luego transfirieron a JJ una vez más, esta vez al bote salvavidas de 54 metros, USCGC Conifer. Ese barco luego la llevó a las aguas del Pacífico antes de que su camilla fuera bajada en el mar. Una vez de regreso al océano, JJ respiró profundamente antes de sumergirse y desaparecer en las oscuras profundidades. Vaya, ¿quién iba a pensar que los esfuerzos por transportar a alguien podían hacerte llorar? Mejor sigamos con más videos sobre gigantes. Transporte transformador. En 2017, McLaren Engineering Group se embarcó en su propia y trépidamente misión de transporte. Se les encargó mover un generador de vapor de recuperación de calor, o HRSG por sus siglas en inglés. Se trata de una pieza bastante importante del equipo de las centrales eléctricas, que se utiliza para capturar el calor residual de las turbinas de gas. El generador que McLaren movió tenía una altura de 40 metros y pesaba unas 4.000 toneladas. Básicamente esta carga tenía una altura cercana a la del Arco del Triunfo y pesaba aproximadamente lo mismo que 70 casas estadounidenses estándar. ¡Wow! Además de eso, McLaren Engineering Group tuvo que transportar de alguna manera esta cosa a lo largo de 210 kilómetros, desde Ravenna, Nueva York, hasta una planta de energía en Seawarren, Nueva Jersey. Como era de esperar, se dictaminó que la colosal carga era demasiado alta para hacer el viaje por tierra. En cambio, se decidió que la mejor ruta sería por el río Hudson. Así, una flota de 5 remolques modulares autopropulsados depositó el HRSG en una barcaza de 120 metros de largo que sería remolcada por 3 remolcadores. Afortunadamente, el HRSG era lo suficientemente pequeño como para permitir que la barcaza navegara justo debajo de los puentes en ruta, y algunos ofrecían tan solo casi 3 metros de espacio libre. Este viaje era tan tremendamente grande que la barcaza incluso emitía luces de posición rojas y blancas para alertar a las pequeñas aeronaves de su presencia. Increíblemente, después de 36 horas en el agua, viajando a una velocidad de 8 km por hora, la enorme unidad llegó a su nuevo hogar en Seawarren. Vaya, esa es una mudanza monumental. Cargando la libertad. Ya sea el Empire State Building, el One World Trade Center o la Estatua de la Libertad, Nueva York tiene algunas de las atracciones más reconocibles del mundo que dominan su horizonte. Pero si bien el Empire State Building y el One World Trade Center se construyeron en la Gran Manzana, no se puede decir lo mismo de la Estatua de la Libertad. El intelectual francés Edouard Laboulaye propuso que se construyera una estatua que representara la libertad para conmemorar el centenario de la independencia de los Estados Unidos, así como la amistad del país con Francia. Así que a partir de 1876, el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi comenzó a trabajar en la construcción de la estatua. En 1884, la estructura de cobre y acero de 45 metros de alto y 225 toneladas estaba completa. Ahora venía la parte difícil, llevarla a través del Atlántico hasta Estados Unidos. Se decidió que la fragata francesa de 65 metros de largo, Isère, transportaría la imponente estatua.
Por más genial que fuera tener a la estatua atada en posición vertical al casco del ICR, el riesgo de que los vendavales arrastraran esta maravilla a las profundidades del Atlántico era demasiado grande. En lugar de eso, la estatua fue desmantelada cuidadosamente en 350 piezas transportables, que se empacaron en alrededor de 200 cajas de madera a bordo del barco. Después de que la colosal carga estuviera a bordo, el ICR zarpó y tardó unos 27 días en llegar finalmente a las costas de Nueva York. Desde allí, las cajas se cargaron en un barco más pequeño para ser llevadas a la Isla de la Libertad, donde más tarde la estatua se volvería a ensamblar en el lugar donde se encuentra todavía hoy. Vaya, ¿quién sabía que la estatua había recorrido tantos kilómetros? El templo en fuga. Pero la Estatua de la Libertad no es el único gigante que ha sufrido un traslado importante. En el siglo XIII a.C. en Egipto, el faraón Ramsés II supervisó la construcción del complejo de Abu Simbel. Tallados en la pared del acantilado había 2 templos enormes, así como 4 estatuas colosales de Ramsés II, con una estructura entera de 38 metros de ancho y 33 metros de alto. Esta maravilla monumental se mantuvo firme durante más de 3000 años, hasta que en la década de 1960 los planes para construir la presa alta de Asuán, justo al lado de la estructura, amenazaron su propia existencia. Se propusieron numerosas ideas sobre cómo salvar los templos. Una de ellas implicaba construir un acuario gigantesco alrededor de los templos, con cámaras de observación submarinas accesibles en ascensor para los visitantes. Por muy genial que pareciera, la idea era demasiado ambiciosa para obtener luz verde. Otra propuesta implicaba elevar los templos con gatos hidráulicos, pero el costo habría sido inmenso. Finalmente, se decidió trasladar Abu Simbel de su emplazamiento a una colina artificial cercana. Pero al igual que ocurrió con la Estatua de la Libertad, no era posible trasladar este enorme monumento en una sola pieza. En su lugar, a partir de 1964, Abu Simbel se cortó en más de 1000 trozos transportables utilizando cortadores de mármol especializados. No tan transportables del todo. Esos bloques todavía pesaban hasta 30 toneladas. Una vez cortados en cubos, cada pieza era recogida por una grúa y colocada en un camión para ser transportada a un depósito. Cuando se trasladó el último de los bloques del templo, se empezó a trabajar en un reensamblaje de esta gran estructura, similar a un Lego. En 1968, el proyecto finalmente se completó, y Abu Simbel recuperó su antiguo esplendor, solo que ahora se encontraba 270 metros tierra adentro y más de 64 metros más alto que antes. Supongo que se podría decir que el complejo de Abu Simbel estaba ascendiendo en el mundo. Camino rocoso. Si pensabas que transportar a Abu Simbel pieza por pieza sonaba a trabajo duro, no es nada comparado con lo que los trabajadores de Rusia tuvieron que arrastrar en el siglo XVIII. En la década de 1760 comenzaron los trabajos de construcción de El Caballero de Bronce, una estatua que se iba a erigir en San Petersburgo. Para el pedestal se decidió utilizar la Piedra del Trueno, una gran roca encontrada en el pantano de Lacta. ¿El único problema? Lacta está a unos 6.5 kilómetros de San Petersburgo. Si bien se utilizaron grúas y camiones para ayudar con el transporte de Abu Simbel, ese tipo de tecnología no existía en el siglo XVIII. En cambio, tuvieron que confiar en la buena mano de obra de siempre. Teniendo en cuenta que esta gran roca medía 14 metros de largo, 5 metros de alto y pesaba más de 1600 toneladas, no fue un paseo por el parque. 400 hombres recibieron la difícil tarea de mover la piedra. ¿Cómo lo lograron? Marinos Carburis, el hombre a cargo del movimiento, esperó a que llegara el invierno. Esto permitió que la roca se deslizara por el suelo helado, mediante 2 máquinas giratorias de eje vertical, cada una de ellas accionada por un equipo de más de 30 trabajadores. Para ayudar en el esfuerzo, Carburis desarrolló un trineo de metal que se deslizaría por una pista. Sin embargo, solo había alrededor de 90 metros de pista disponibles, lo que significa que tenía que desmontarse y volver a colocarse constantemente. Aún así, los trabajadores lograron mover la roca alrededor de 152 metros por día. Si todo eso no fuera lo suficientemente complicado, el río Nevka separa Lacta de San Petersburgo. Entonces, una vez que llegaron al cruce, la voluminosa roca tuvo que ser transferida a una barcaza montada entre 2 buques de guerra de la Armada rusa. Tras una corta travesía, la Piedra del Trueno finalmente llegó a su destino en el centro de San Petersburgo tras casi 9 meses de trabajo agotador. Vaya, qué duro trabajo para construir un pedestal. La Rusia del siglo XVIII no tenía nada de frío. Pastor Fuerte. Este avión voluminoso que estás viendo es el CC-177 Globemaster III.
Con una longitud de 53 metros y un peso de 208 toneladas, este asombroso avión tiene prácticamente el doble de longitud y el mismo peso que una ballena azul. Si bien no es tan pesado como la piedra de trueno, lo que hace que el traslado de este avión sea tan increíble es quién lo hizo. Verás, en 2009 un solo individuo intentó mover el CC-177 Globemaster por sí solo. Entonces, ¿quién fue? ¿Probablemente algún musculoso aterrador con el que no querrías cruzarte? Bueno, de hecho, el que tiró del avión fue Kevin Fast, un pastor de la iglesia luterana de San Pablo en Canadá. El avión estaba asegurado a una cuerda atada al cuerpo de Fast, mientras el pastor tiraba de una cuerda gruesa para empujarse a sí mismo y a la carga colosal hacia adelante. Increíblemente, después de levantar la carga durante 76 segundos, Fast de alguna manera logró arrastrar la carga de más de 200 toneladas, casi 9 metros. Vaya, solo pensar en la formidable hazaña de Kevin me hace sudar. Lo único más fuerte que la fe de este pastor en Dios son sus pantorrillas. Presupuesto de construcción. Si alguna vez te has mudado de casa, sabrás lo estresante que es el proceso de mudar todas tus cosas de un lugar a otro. Aún así, eso es mucho más relajante que una mudanza de casa que tuvo lugar en Wuhan, China, en 2016, donde se trasladó el edificio en sí. De hecho, esto ni siquiera era una casa. Era la Asociación de Bomberos Hanku-Yiyong, un enorme edificio de 3 pisos que alcanza los 33 metros de altura y pesa la asombrosa cantidad de 16.650 toneladas. En 2016 se estaban llevando a cabo enormes obras de demolición en Wuhan, pero como la Asociación de Bomberos de Hanku-Yiyong se consideraba un edificio histórico, se decidió reubicarlo en lugar de eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo lograron? Si bien se compartieron públicamente pocos detalles específicos, según otros movimientos históricos similares de edificios grandes, es probable que el edificio se ahuecara y reforzara, antes de levantarlo con gatos hidráulicos. Una vez elevado ligeramente, se pudo deslizar a través de 6 grandes pistas de hormigón, lo que permitió que la elevada estructura se hiciera rodar 35 metros por la carretera. Aunque la Asociación de Bomberos de Hanku-Yiyong solo se mudó una distancia un poco más larga que una cancha de baloncesto, la delicada mudanza tomó 11 días en total. Vaya, entonces la próxima vez que temas una mudanza, recuerda que las cosas podrían ser mucho más estresantes. Carga larga. Deleite tus ojos con este gigante. Lo que estás viendo es un buque divisor gigante. Si no lo sabías, se trata de una gran pieza de equipo industrial que se utiliza en la industria petroquímica para ayudar al proceso de refinación de petróleo y gas. En total, este divisor en particular mide 96 metros de largo y pesa más de 800 toneladas. Como referencia, esta cosa es igual en longitud a 18 limusinas y tan pesada como 4 Boeing 747-400. Increíble, eso sí que es una gran carga. Viajando desde Edmonton, Canadá, el divisor se dirigía al cercano complejo petroquímico Heartland en Fort Saskatchewan a unos 24 kilómetros de distancia. Un viaje sencillo en circunstancias normales, pero no cuando tienes que mover un divisor de tal tamaño. Si eso no fuera ya lo suficientemente desafiante, el tiempo de viaje era en enero, lo que significa que también tendrían que competir con superficies resbalosas. Se decidió que el divisor, que estaba asegurado en 2 líneas de remolques dobles de 26 Shoerla Intercombi, sería tirado por 2 camiones desde el frente y empujado por 4 más desde atrás. Teniendo en cuenta el tamaño de la carga y las condiciones de frío, el divisor, que ocupaba todo el ancho de una autopista de 2 carriles, recorrió su ruta meticulosamente planificada a una velocidad razonable de 14 km por hora, y por supuesto mucho más lento en las curvas cuidadosamente coordinadas. Gran parte de la ruta se llevó a cabo en el corredor de carga alta de Alberta, una red especializada de carreteras con obstáculos mínimos y carriles más anchos para manejar el transporte de cargas enormes, como esta. Finalmente, después de 3 días de dirección firme, el gigantesco divisor llegó a su nuevo hogar en el complejo petroquímico Heartland. Supongo que se podría decir que la lentitud y la constancia ganaron esa carrera. Un gran movimiento de ferry. En abril de 2014, el MV Sewol, un ferry de pasajeros que viajaba a la isla de Jeju en Corea del Sur, volcó trágicamente después de hacer un giro brusco mientras luchaba contra una fuerte corriente. 3 años después del desastre, finalmente se intentó salvar el naufragio. En el momento de su vuelco, el enorme buque pesaba más de 6.800 toneladas y transportaba más de 3.600 toneladas de carga. Como puedes imaginar, levantar casi 10.000 toneladas de peso del mar no es fácil.
Para empezar, se colocaron 2 enormes barcazas a cada lado del naufragio. Luego se instalaron vigas debajo del barco excavando a través del lecho marino debajo. Desde allí se conectaron cables a un sistema de gatos hidráulicos en las barcazas que sacaron el barco lateralmente a la superficie. Una vez que el MV Seawell fue sacado del agua, le tocó a esta mega máquina, la grúa flotante Hyundai 10000, levantar el barco a una posición vertical. En total, esta máquina de garras está formado por 2 brazos de grúa de 180 metros de largo, sostenidos por 2 juegos de soportes de 70 metros de alto. Para levantar el barco, los 64 cables de la grúa se unen a cada lado del maltrecho buque, lo que permite que la grúa tire del MV Seawell para ponerlo en una posición vertical, inclinando gradualmente el cuerpo del ferry. Y voilà. Puede que no sea la operación de transporte más larga que hayamos visto, pero un enorme buque siendo levantado por una grúa, ¿quién no le gustaría ver eso? Barco elevador. No podíamos hablar de los superveloces marinos sin mencionar los barcos que se elevan por sí solos fuera del agua. Sí, has oído bien. Y no es obra de magia negra. En realidad se debe a este ingenioso invento, conocido como barco elevador. En el mar, estos barcos flotan sobre el agua como cualquier otro. Sin embargo, también están equipados con 3 o 4 extremidades largas, conocidas como patas de tubo, que pueden extenderse hasta 67 metros de profundidad en el agua. Las patas se controlan mediante un sistema de elevación que las baja hasta el fondo del mar, donde se pueden sujetar de forma segura, ya sea en una plataforma preconstruida o penetrando en el suelo. Además de eso, estas patas se pueden retraer y extender verticalmente, lo que significa que el casco del barco que alguna vez estuvo en la superficie del agua se puede elevar a una altura vertiginosa. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué un barco necesita estar a cientos de metros de altura en el aire en primer lugar. Bueno, al elevar el casco por encima de las olas, los barcos elevadores pueden proporcionar una plataforma estable para el trabajo de construcción y mantenimiento que se lleva a cabo en las plataformas petroleras y de gas en alta mar. Sí, es justo decir que el asombroso ascenso de estos barcos sin duda los hace destacar. Big Bully. Encontrada en el Golfo de México, esta enorme plataforma petrolera conocida como Bullwinkle se eleva más de 115 metros sobre las olas. Bastante impresionante, ¿no? Pero eso no es la mitad. De hecho, eso no es ni la cuarta parte. Bajo el agua, esta superestructura se sumerge a una profundidad de 412 metros, lo que significa que la longitud total de la plataforma petrolera Bullwinkle supera los 518 metros. Eso hace que el viejo Bull sea casi tan alto como el One World Trade Center. Pero ¿cómo pudo algo tan mega ser transportado al medio del Golfo de México? Primero tenemos que remontarnos a 1989. Este fue el año en que terminó la construcción de la plataforma en Texas. Cuando se completó la cubierta del Bullwinkle, pesaba alrededor de 50,000 toneladas, alrededor de 7 veces la masa del marco de la Torre Eiffel. Una vez que la construcción estaba completa, llegó la parte difícil, trasladarla. Tan grande era la plataforma petrolífera que requirió una barcaza construida a medida, que se extendía hasta unos 260 metros de largo, lo que permitió remolcar el Bullwinkle hasta su destino. Comenzando en la punta de Texas, 4 remolcadores remolcaron el Bullwinkle unos 610 kilómetros hacia el Golfo de México. Una vez que llegó a su destino, el Bullwinkle fue desmontado desde la barcaza. Luego, los trabajadores treparon la estructura semisumergida para activar manualmente el sistema hidráulico, abriendo las válvulas de inundación, llenando las patas huecas con agua y hundiendo el Bullwinkle 411 metros hasta su nuevo hogar en el fondo del océano. Vaya, qué misión tan conmovedora. Debió haber sido muy difícil para todos los involucrados en este traslado. Carga de hormigón. En la cuenca Jeanne d'Arc, a más de 4,000 kilómetros del noroeste del voluminoso Bullwinkle, se encuentra otra construcción colosal. Saluda a la estructura gravitacional de Hebron. El campo petrolífero de Hebron, ubicado frente a la costa de Terranova, Canadá, requirió la construcción y el transporte de una colosal estructura gravitacional, también conocida como GBS, para extraer petróleo. Las estructuras gravitacionales reciben su nombre del hecho de que están ancladas al fondo marino por su tremendo peso, y este particular gigante de hormigón proporcionaría estabilidad a la plataforma petrolífera que se encuentra encima. Después de que se completó la construcción de la GBS de Hebron en un dique seco,
La estructura alcanzó una altura vertiginosa de 118 metros. Además de eso, la GBS de Hebrón también consta de más de 127.000 metros cúbicos de hormigón, suficiente para llenar más de 50 piscinas olímpicas, lo que significa que esta estructura pesa más de 650.000 toneladas. Entonces, ¿cómo algo tan denso terminó a 364 kilómetros de la costa de Terranova? Pues con varios remolques. En total se necesitó la fuerza de varios remolcadores, que lograron remolcar el GBS a su nuevo hogar. Parte del diseño del Hebrón GBS incluía un cajón, una estructura grande hueca y hermética que mantenía la flotabilidad del Hebrón GBS mientras se remolcaba mar adentro. Al ser una estructura de un tamaño tan estupendo, los remolcadores no podían correr exactamente hacia su objetivo, viajando a una velocidad no inferior a casi 5 km por hora. Pasaron 2 semanas hasta que el GBS llegó a su destino final, en la cuenca de Jeanne d'Arc. Desde allí se bombeó agua al Hebrón GBS y lo envió a su posición final. Vaya, eso suena un trabajo duro, pero considerando que el Hebrón ahora bombea unos 150.000 barriles de petróleo por día, parece una gran medida que valió la pena. H2Go. En enero de 2012, la empresa de transporte terrestre Al-Maktoum se embarcó en la operación de transporte terrestre más ambiciosa alguna vez ejecutada. Se les encargó trasladar una unidad de desalinización de agua, una instalación que convierte el agua salada en agua potable. Pero no se trataba de una unidad de desalinización de agua cualquiera, claro que no. En total, la unidad mide más de 120 metros de largo, 33 metros de ancho y 12 metros de alto, lo que la hace similar en tamaño a un campo de fútbol. Por Dios. Si eso no sonaba lo suficientemente enorme, la unidad también pesaba la cantidad de 5.400 toneladas. Por mucho que me gustaría decir que esta unidad de gran tamaño fue levantada y arrojada a su destino por unos helicópteros enormes, esta carga era demasiado grande para eso. Para empezar, un buque de 150 metros de largo transportó la unidad al extranjero desde Corea del Sur hasta un puerto de Ras Al Khair, en el noreste de Arabia Saudita. Desde allí se colocó debajo de la unidad un transportador modular autopropulsado o SPMT, equipado con 172 ejes, 688 neumáticos de doble ancho y una capacidad de carga superior a las 7.300 toneladas. Después de rodar lentamente la estructura del barco, el SPMT ahora tenía la ardua tarea de transportar la gran carga desde el puerto hasta la planta desalinizadora de Ras Al Khair, a más de 6 kilómetros de distancia. Pero el trabajo no terminó allí. En total tuvieron que transportar no una ni dos, sino 8 de estas unidades a la planta desalinizadora de Ras Al Khair, lo que significa que trasladaron más de 40.000 toneladas de unidades. Afortunadamente, todo ese duro trabajo funcionó al final. Cuando la planta desalinizadora de Ras Al Khair estuvo terminada en 2014, podía convertir el agua salada en 228 millones de galones de agua potable por día. Para ponerlo en contexto, eso es suficiente para proporcionar agua a 3.5 millones de personas. Solo nos queda decir que fue una operación de transporte de agua increíble. Y ahí lo tenemos. ¿Cuál de estos mega traslados te sorprendió más? ¿Se te ocurren más misiones de transporte gigantescas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.